Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Resurrección de Jesús, segunda y última parte. Cuán equivocados estaban aquellos dementes homicidas, hasta entonces habían podido martirizar y exterminar la vida al cuerpo del Mesías bajo la barbarie de su soberbia y maldad, pero en cuanto Cristo expiró en el ara de la cruz, ninguna clase de poder tenían sobre el Salvador. Todo lo contrario, ni aun siquiera a su sagrado cuerpo crucificado pudieron vigilar ni saber de él. La pasión de Cristo para redimir a la humanidad se había terminado. Él había triunfado totalmente sobre la incredulidad, perversidad y necedad del hombre. Había vencido por entero al mundo, poniendo al descubierto toda su falsedad. Había abierto el camino de retorno al Padre, camino de luz y verdad, de razón y vida sin fin. Ahora depende del hombre, depende de que éste quiera razonar y renunciar a todo lo pecaminoso de este mundo, esforzándose con toda su voluntad en cumplir la doctrina del Rey inmortal que crucificamos. Ahora depende del hombre que tenga hombría para ser justo, recto y puro, que rechace todas las miserias e imperfecciones que lo dominan, para ser dueños de sí mismos, para tener paz y armonía, hasta vivir en fraternidad todos los hombres de la tierra, formando una sola familia, puesto que todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre, siendo entonces cuando se puede recuperar la vida eterna. Desde aquel sagrado momento que el Espíritu de Cristo salió de su cuerpo, el diablo y toda la maldad humana que le había martirizado y crucificado, todo quedó atado y sujetado por debajo de sus pies, bajo la virtud y poder omnipotente del propio Redentor, porque Él ganó este planeta con su sangre, su humildad y caridad, como el cruel sufrimiento que padeció por amor a nosotros para podernos salvar. Por lo que aquella curia de parricidas del templo que habían obrado poseídos de Satanás, por haber pactado con él, se les había acabado el atropellar al Rey de la vida. A continuación, las cosas iban a suceder a la inversa. Hasta entonces había obrado la iniquidad y la injusticia. Ahora obraría la santa justicia de razón y verdad eterna ante aquel pueblo cruel e infame. Pues no debemos de ignorar jamás que aquel que pacta con el diablo y obra con su maldad, trabajando en contra de Dios y su Hijo, queriendo destruir la doctrina de salvación que Cristo bajó de las alturas, estos pagan y pagarán muy caro su vil y malvado proceder, en la que tal realidad ha pasado y pasará a través de todos los tiempos. Por lo tanto, todo el mal que hicieron al Rey de la humildad cuando en la tierra estuvo, cayó inexorablemente sobre de sus cabezas, y ha caído hasta el día de hoy a través de todos los siglos. Cada uno ha pagado y pagará lo justo, según su malobrar, contra el amor y pureza de Cristo y su santa doctrina. Así es la justicia del Creador de recta y nivelada, con sublimidad suprema. Ella no castiga a nadie, sobre de cada ser cae de justo y precisión según lo que él mismo se ha labrado con su mal proceder. De la justicia de Dios no se escapa nada ni nadie. Todo queda grabado y sellado en el libro de la vida humana, y llegada la hora, todos los seres que habitamos en este destierro, encontramos aquello que es nuestro, en la que nada se puede encubrir y nadie se puede desentender del mal que haya hecho. Todo lo tiene que pagar, tanto si quiere como si no, con el duro sufrimiento hasta el último penique. Mas la hora de la verdad y la justicia en aquel momento había llegado, después de que Jesús había vencido al mundo hasta redimirlo, bajo los crueles martirios de su sagrada pasión, hasta triunfar totalmente al expirar en la cruz, como en su resurrección, al hacerse visible en espíritu a los apóstoles, demostrando a los hombres que la muerte no existía. Por ello, desde entonces, el Padre de las alturas ofreció a los hombres, bajo el ejemplo y doctrina de Cristo, la salvación para todo el género humano. El Redentor, desde aquel día, ha triunfado en todos los hombres de buena voluntad que practican sus enseñanzas, en todos los corazones que le aman y le son fieles, sirviéndole en espíritu y verdad. Pues todos los seres imitadores de su virtud y eternidad son los únicos que gozan y alcanzan la eterna sabiduría como la verdadera libertad, dando testimonio del bien inmortal que recibe toda alma que ama a su Creador por encima de todas las cosas. Porque estos bienaventurados, con la ayuda del crucificado, llegan a purificar a sus almas, donde libres de miserias e imperfecciones, bajo el poder de Cristo, no hay pasiones ni vicios que los puedan dominar.
Hasta el propio Satanás queda vencido y aplastado por la virtud y pureza de su espíritu, siendo en este nivel de dominio y seguridad cuando el fiel cristiano es totalmente libre. No existe nada de este mundo, por maldad que impere en él, que lo venga a arrastrar ni confundir, porque llega a dominarse por entero y ser dueño de sí mismo, siguiendo con entereza y perfección en pos del Redentor. Por eso alcanza la verdadera paz de los cielos, llegando a sentir y vivir parte de la felicidad etérica en aquellos momentos de comunión y coloquio con el amado. No obstante, es necesario resaltar que los fieles de Cristo que alcanzan este nivel sobrenatural no por ello están exentos de pruebas, tribulaciones y quebrantos, pues ya conocemos que el Salvador nos dijo que el discípulo no es más que su maestro, pero lo que sucede es que todo cuanto hay que salvar de dificultades y cosas imposibles, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, todo se supera y vence con gran triunfo. Todo sirve para mayor honra y gloria de Dios como elevación de nuestras almas, porque por más trabajos, fatigas y luchas que haya que pasar, todo se hace por amor a los demás. Nada se hace por sí mismo, todo en bien y salvación del prójimo, siendo en todo momento el Espíritu de Cristo quien nos ilumina y nos lleva, donde por tal motivo todo lo imposible, llegado el momento, se hace posible, porque cuando un ser se niega por entero a sí mismo para servir y vivir solo para los demás en el nombre de Cristo, este ser, a semejanza del Maestro, con su potestad que lo cubre, es invencible. Por ello vence por entero al mundo y todas sus pompas, alucinaciones y espejismos, poniendo al descubierto toda su falsedad, error y extravío, que habita en él, donde por más ataques que recibe del diablo, como de la necia humanidad que ha pactado con él, y por más vicisitudes y martirios que tenga que padecer, en el más duro sufrimiento que tenga que soportar, tened por seguro que con la ayuda del Espíritu Santo llega a gozar. Y sucedió luego, allá en el sepulcro de Jesús, después de las señales mencionadas de poder y justicia sobrenatural de parte del Altísimo, que María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, que siempre acompañaban a la Virgen, habiendo llegado el amanecer del primer día de la semana, corrieron afanosas por el amor que sentían hacia Jesús al sepulcro, llevando aromas que habían preparado el día antes para ungir al Señor, mas iban preocupadas por el camino, pensando y discurriendo de cómo podrían correr la piedra del monumento, porque tenía mucho peso, pues ellas ignoraban que habían puesto soldados para guardar el sepulcro, o de lo contrario, sin duda, ellas no hubiesen ido allí por temor. Y aquellas mujeres, al mismo tiempo, como es natural, también ignoraban todo cuanto había sucedido en aquella madrugada con el poder omnipotente del ángel. Mas aconteció que al llegar las mujeres al monumento ya no quedaba ningún soldado. Todos habían huido despavoridos e invadidos por un miedo aterrador cuando recobraron el sentido y tuvieran fuerzas para mantenerse de pie. La sorpresa fue grande para aquellas mujeres piadosas cuando al llegar allí vieron cómo la piedra que cerraba el sepulcro la habían quitado y la entrada estaba libre. Ellas entraron enseguida, mas la impresión fue desconcertante al contemplar que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí, pero vieron aquel ángel poderoso sentado a la derecha de donde había sido colocado el Maestro, y lo vieron con sus vestiduras deslumbrantes, asustándose en gran manera ante aquella visión celestial, bajando la cabeza al suelo sin poder mirar la majestad todopoderosa del ángel que les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mas luego el ángel las tranquilizó diciéndoles de esta manera: No temáis, soy el ángel de Dios, sé que buscáis a Jesús crucificado. Él no está aquí, ha resucitado según os lo había anunciado varias veces, que el Hijo del Hombre había de ser entregado en poder de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día, pues esto se ha cumplido ya. El Rey de la vida nunca murió. Id por tanto a avisar a sus discípulos y decirles que Cristo ha resucitado con poder y gloria. Él os precederá a Galilea. Allí le veréis, tal y como os anunció. Este es el mandato que debía comunicaros. Id a llevárselo. Aquellas mujeres partieron ligeras, llenas de temor y gozo al mismo tiempo, al saber que Jesús había resucitado y que lo volverían a ver,
como de que eran portadoras de tal celestial mensaje que debía de alegrar en gran manera a los apóstoles como discípulos y comunidad cristiana que acababa de formarse. La paz de Dios reina entre todos.